Y no lo olvides, si este video te gusta, dale like, suscríbete y activa la campana. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a estos jueves temáticos, donde vamos otra vez a tratar un tema muy especial, muy interesante para esta noche. Una noche, bueno, fría, lluviosa, una vez más aquí en la ciudad de Popayán, que es una ciudad al suroccidente de Colombia, para el que no sepa, no la conozca. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, luego de haber iniciado este mes de febrero con algo que, bueno, con el que comencé a abrir el mes, hablando un poco de ciencia, que es uno de mis temas favoritos, y en el que exploré toda esta idea del método y todas las cosas que tenemos que generar para ir más allá. La próxima semana nos espera una charla muy interesante con un gran amigo, Isaac Kadar, que estará aquí para acompañarme a que hablemos un poco de por dónde inició este jueves temático, el tema del COVID y en qué va todo este asunto. Sobre todo porque es alguien que tiene datos precisos, conoce el tema y puede exponer de manera franca y directa cuál es el beneficio de tener las vacunas y este tipo de cosas que se hacen en el sistema médico, que por supuesto tiene sus contradictores y personas que se oponen, pero hay que aclarar muchas cosas al respecto porque pues hay mucha mala información. Y la última semana vamos a hablar aquí de una novela espectacular, una novela eh, que no solo ha merecido aplausos y elogios durante varios años, sino que además trae muchas cosas que decirnos y de las cuales no solo invito a leer, por supuesto, sino que además nos dice algo, tiene un mensaje bastante interesante y a mi gusto hay veces incluso un poco hasta más amplio de lo que los mismos lectores por lo general asumen. Y no digo porque no lo hayan visto, sino porque hay muchos elementos que rescatar que tienen que ver con el elemento filosófico y religioso que están implícitos. Estoy hablando de la novela Doom de Frank Herbert. Y si no tienen tiempo de leerse la novela o no la han leído, pues les recomiendo mucho ver la última película hecha por un gran director. Eh, como Henry Villeneuve, que ha hecho un trabajo inmenso. Les recomiendo ver mucho también la película de él, que se llama La Llegada. Es una increíble película de ciencia ficción. Y bueno, y esos son los temas de este mes. No se olviden si alguien quiere algún tema en especial o quiere conversar aquí conmigo porque considera que podemos hablar de un tema interesante, pues se comunica por mi Instagram y bueno, podemos tener la oportunidad de conversar con más personas. Y no se olviden también que esto va a pasar con el tiempo luego a mi canal de YouTube que tiene el mismo nombre, Paulo y sus mundos. Y ahí pueden encontrar las ediciones anteriores y otra serie de videos que bueno, no he podido hacer últimamente, pero allí también lo encontrarán. Y hoy vamos a hablar de el diablo y las máscaras del mal. Y sus máscaras del mal o las máscaras que el mal ha tenido. Pero nos vamos a centrar a través de la figura de este ente, que para algunos es real, para otros es una metáfora, para otros es una entidad abstracta. En fin, hay muchas formas de tratarlo, de definirlo, y de eso vamos a hablar esta noche. Un saludo a Shashi Ram y Janet Martínez. Ya hemos conversado por ahí con Heyashi, hemos conversado otras por ahí en el Instagram preguntándonos y hablando de datos. Un saludo inmenso. Creo que estás en Uruguay, me parece, ¿no? Un saludo desde acá de Colombia. Y a mi hermana, hola, Cris, ¿cómo estás? Un saludo, hermanita, un saludo muy grande. Bueno, vamos hoy a hablar de el diablo. Y este tema es un tema que incluso hay personas le tienen, digamos, cierto escosor al tratar, cierta reticencia, porque se puede volver incluso un tema de mucha superstición. Y no en vano es un tema que... estás en Argentina. Yo pienso que estás en Uruguay, en Argentina. Corregimos. Bueno, cerca, pero un saludo inmenso. Entonces, es un tema que toca mucho las fibras porque trata nada más ni nada menos que uno de los grandes problemas que el ser humano ha tratado a lo largo de su existencia, y es entender qué pasa con el mal, qué pasa con aquellas cosas que implican desgracias, desastres, enfermedades, dolencias, eh, tantas
dificultades que tenemos, el mismo hecho de la existencia y el dolor que hay en ella, que se manifiesta a través de una gran cantidad de cosas. Y digamos que a través del ejercicio de la organización social y la identificación de ciertas fuerzas naturales que se vehicularon a través o a, por medio de las creencias religiosas, todas esas fuerzas lograron concentrarse en un personaje que, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la época, pues se ha revestido de diferentes nombres, de diferentes formas, de diferentes asociaciones, de diferentes imaginarios que comienzan a rondarlo y que hacen que las personas tengan cierta cercanía o lejanía, incluso hasta adoración a este personaje. Y por eso decidí llamarlo simplemente el diablo, porque puede haber puesto otro de los tantos nombres que tiene y que las personas aseguran o las tradiciones aseguran que tiene, y haberlo unido a él, pero me parece que era el nombre más identificado, porque digamos desde el judaísmo, que es digamos al pueblo al que pertenezco y del que mi pensamiento parte, eh, tendríamos que hablar de la figura del Satán. Pero esta figura, y desde luego hablaré desde lo que el judaísmo presenta, no es lo mismo que lo que la mayoría de las personas entienden por el diablo, aunque tradicionalmente desde el cristianismo se lo emparente, se lo relacione. Y estas transformaciones y estas diferencias son las que vamos a ver, y por qué tiene diferentes nombres: Belcebú, Lucifer, Metistófeles, Mastema. Incluso por acá en América un poco se le llama el mandinga y otros tipos de títulos y nombres. Y sería interesante desde donde esté que de pronto también me recuerden qué nombres los le tienen. El patas, por ejemplo, recuerdo que también se le dice. Y bueno, en fin, hay una cantidad de asociaciones y nombres que se le dan, pero que lo interesante de todo eso no es simplemente el nombre, sino todos los imaginarios que hay allí en torno a él y cómo estos van configurando una imagen de un personaje muy poderoso, muy poderoso, que incluso no es ajeno en aparecer en muchísimas tradiciones, incluso contrarias al cristianismo, o por lo menos que se anexaron a él de algún modo, y es fácil verlo. Y es un personaje que llega y cala fácilmente, por ejemplo, en el mundo indígena de América, y se reviste dentro del folclore. Incluso aquí en Colombia hay una famosa festividad en Río Negro, en una localidad aquí en Risaralda, donde se le dedica la fiesta al diablo. Es un día dedicado al diablo como fiesta. Y hace unos años no he vuelto a estar muy atento del carnaval y todo esto, pues hubo la polémica de si continuarlo o no, pero eso es una tradición ya muy antigua acá. Bueno, el punto es que esta imagen del diablo eh, ha ido, digamos, calando fuertemente en el pensamiento, en el miedo y en el temor de la gente a lo largo de muchísimos años. Sin duda alguna, ha perdido fuerza en relación a la entrada del racionalismo y de la ilustración en el mundo moderno, haciendo que la gente le pierda cierto temor, o que por el contrario lo transforme y lo sublime en el reconocimiento de unas fuerzas malignas abstractas que atentan contra la vida humana, pero sin duda perdiendo toda identificación. Me comenta Heisy Sánchez, comenta, dice aquí: en Venezuela también se llaman los diablos de Yaré, si mal no recuerdo. Hay una festividad interesante, no la conocía, e inmediatamente la buscaré apenas termine este en vivo. Buscaré sobre los diablos de Yaré, va a tenerlo aquí en la mente. Un saludo a Sandra. Sandra, hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Y a David también, que entra. Un saludo. Te estoy enviando la mano, Sandrita, y no sale, pero te la mando desde acá. Entonces, un saludo inmenso. Bueno, entonces el diablo es esa figura que, digamos, es esa palabra que congrega, digamos, que me ayuda a vehicular todas esas otras palabras que están aquí, que voy a emplear, que aparecen dentro del folclore, que aparecen dentro de la magia, que aparecen dentro de las tradiciones de la brujería, dentro de la religión, y que sirven para expresar y concretar, casi que reificar
casi que personalizar, casi que hipostastizar, volver ese atributo del malo, esa serie de atributos de lo negativo, darles una personificación. Y por supuesto, las leyendas, el folclore, la cantidad de historias que hay en torno a la figura del diablo son enormes, y por eso también es parte del estudio de la antropología, y encontrar cómo estos factores aparecen y se repiten en muchas partes del mundo es interesante, porque es una de las figuras, por supuesto, más ubicuas, que tiene diferentes nombres y que en diferentes condiciones y sociales, culturales, económicas aparece y se cree. Y hay el culto, por supuesto, hacia este personaje, que también tiene una gran variedad y que se ha transformado gracias a el internet de una manera increíble, y toma muchísimas configuraciones que hace que la gente, al representar lo distinto, tenga diferentes actitudes hacia su culto. No es lo mismo el luciferismo, por ejemplo, que el satanismo corriente. No es lo mismo, digamos, una adoración a una entidad maligna, abstracta, tipo demiurgo, a la aceptación de un diablo o una serie de demonios, que es otro elemento también anexo allí a toda esta mitología, que se pueden tomar dentro de varias culturas. Entonces esto cambia y se transforma. Dice, corrijo, la festividad se llama Los Diablos Danzantes de Yaré. Interesante. Me parece ahí ya con el asunto de danzantes, que tal vez sí he escuchado, pero quiero refrescar. Un saludo, Omidudu. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Un saludo grande, te estoy mandando la manito y resulta que no sale, pero desde acá otra vez. Hay veces no salen en todos los casos. Bueno, vamos a centrarnos, como les dije, en el caso de el Satán que nosotros conocemos o creemos conocer a partir de el relato tradicional del cristianismo. Pero nos vamos a ir derivando más allá, porque en realidad esta imagen que creó el cristianismo es en conexión con todas la suerte de tradiciones y mitologías que surgen en el Mediterráneo, en toda esta cuenca del Mediterráneo, donde muchos pueblos, los griegos, los partos, los bereberes, el mismo pueblo hebreo, los romanos, van a ayudar a configurar esta figura. Digamos que el diablo que conoce la gente tradicionalmente, que muchos aprenden, ya sea, bueno, el catecismo ya muy poca gente lo aprende, pero que aprenden a través del colegio, porque todavía se sigue enseñando tristemente en algunas escuelas, o a través de ciertos maestros que replican este tipo de cosas, se ha configurado con la imagen típica, que recoge un poco de Pan, del dios Pan de griego, de los faunos, del folclore propio del Mediterráneo, y se le va sumando el elemento identitario, o por lo menos al menos en nombre, con el Satán hebreo y con todas las figuras del mal, especialmente cuando lo vemos como un opositor a la luz, que ya cuando develemos alguno de sus nombres vamos a ver que no necesariamente es así, pero que se toma, por ejemplo, del zoroastrismo, donde la gran entidad, que incluso en el zoroastrismo tiene un nivel mucho más grande que en el judaísmo y en el cristianismo, la gran entidad Ahriman, contraria a Ahura Mazda, es un poder mismo del cosmos que se encarga de todo lo negativo, y donde pues es parte de la diada del dualismo que está allí. Ya, esa es una buena palabra, una buena pregunta que hace David. El asunto de por qué esa expresión del diablo es puerco. Es que el diablo es puerco. Allí hay varias cosas y tienen que ver mucho en relación con el animal. El asunto del puerco, el chancho, el marrano, como se le llama, el cerdo. Bueno, un saludo a John Clark, que acaba de llegar también. Un saludo inmenso. Te doy la manito por allí. Bueno, y yo quisiera que esa pregunta me la repitieras más adelante, porque después se me olvida y no quisiera perder el hilo, pero sí tratar esa pregunta. O sea que, David, no te olvides de repetirla, porfa, hacia el final, para que me acuerde de intentar responderte y de unir los cabos, si es que no lo hago en el camino. Bueno,
Entonces, esta figura se va creando con muchos elementos y el relato, digamos, oficial o común que la gente tiene en el cristianismo es la idea de que existía un ángel muy grande, mucho antes de la creación, extremadamente hermoso, mm, muy dotado de una cantidad de cualidades que se creyó tan especial y tan bello que quiso oponerse a Dios y se volvió enemigo de Dios porque quiso ser igual realmente o suplantar a Dios. Y algunos ángeles cayeron con él creyendo su relato por quererse usurpar el nombre del Creador. Y esto en realidad es tomado de un capítulo que ya ahorita más adelante volveré a él para explicar realmente qué es lo que en la tradición hebrea se explica de este capítulo, pero es tomado de un capítulo del libro de Isaías, el capítulo 14, donde en las tradiciones normales se dice, oh como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana. Y de ahí, en la tradición latina, se toma el nombre de lucero, o sea, Luzbel, o Lucifer, y se lo toma, o se decía que ese era el nombre antiguo, o el nombre primitivo, perdón, de lo que después se conocería como Satán, que en el mundo cristiano y especialmente en los códices en los códices minúsculos del Nuevo Testamento quedó como si fuera un nombre propio. Y por eso en la tradición cristiana Satanás se vuelve casi como un nombre, cuando en su origen es un epíteto, es un adjetivo para calificar cierta condición de alguien. ¿Ya? Como decir presidente, como decir juez, es un atributo que se le da y significa el que se opone. Satán es el que se opone. Sin embargo, en el mundo cristiano prácticamente se vuelve un nombre. Y eso tiene que ver con dos cosas interesantes, por eso lo mencioné. Una es el asunto de los manuscritos minúsculos. Lo voy a explicar brevemente. En la parte escrituraria del Nuevo Testamento se conocen dos tipos grandes de manuscritos, los unciales y los minúsculos. Resulta que los unciales están escritos en letras mayúsculas y los minúsculos, como su nombre lo indica, son en letra mayúsculas y minúsculas. Y resulta que los escribas que emplearon las letras minúsculas en griego escribieron siempre Satán con letra mayúscula. Entonces, dando a entender como si se tratara de una personificación, de un nombre como tal. Y este elemento fue importante no solo porque esa escritura afectó en la lectura y en la creencia, sino porque es desde el cristianismo donde esta imagen va a quedar mucho más configurada, especialmente con unas afirmaciones de Jesús y en especial con el relato que está en uno de los capítulos más llamativos en términos todos los elementos que están allí implícitos, y son entre los capítulos 11 y 12 del libro del Apocalipsis, donde se describe la guerra de los cielos, que se supone ocurriría en tiempos primigenios, aunque no todos los teólogos están de acuerdo con eso, y hubo una guerra entre Miguel y Satán, donde se oponen unos a otros, donde Dios manda a Miguel para que expulse al demonio y lo saque del cielo. ¿Ya? Pero esto en el judaísmo antiguo, incluso en el moderno, en el actual, pues no se piensa así, y hay otra idea sobre la caracterización del Satán, que ya en pronto mencionaré. Pero la idea es que este ángel, la idea común que las personas tienen, es que este ángel fue expulsado del cielo y fue, digamos, se transformó en otro tipo de ser y comenzó a reinar desde el inframundo, desde los infiernos, desde el Gehinom, desde el lago de fuego, que no es lo mismo, pero que muchas veces en la tradición cristiana se confunde. Y digo, no es lo mismo en relación a lo que los textos dicen, son cosas distintas. Y resulta que el Satán mismo como figura va caracterizándose y va tomando cada vez más en el mundo cristiano más fuerza y más representación, al punto tal
que para muchas personas, aunque la doctrina católica, especialmente la católica y la cristiana, no lo diga así, y deje muy claro que hay una clara subordinación en poder, sobre todo en poder, ya que no tanto en voluntad del diablo con respecto a Dios, eh, pero en el pensamiento popular, para muchas personas el diablo es el enemigo de Dios o el contrario directo de Dios, como si fueran dos poderes, casi volviendo al estilo del dualismo zoroastriano, donde Ahriman se opone a Ahura Mazda en total paridad. Ahora, ojo porque hago una aclaración, en el zoroastrismo no es un dualismo tan puro como la gente piensa en realidad, o como incluso han pensado muchos académicos, porque para el zoroastriano, en realidad, aunque ellos siguen a Ahura Mazda y reconocen el poder de Ahriman y son pares, uno del bien y otro del mal, en realidad ellos son hijos de Surbam, que es un dios superior, el dios del tiempo, que vendría siendo el equivalente, para que nos hagamos una idea, del Cronos griego, que tuvo otra serie de hijos, nada más que en el mundo griego, pues este dios es mucho más prolífico, tiene otra serie de hijos y bueno, muchos de ellos incluso llegan a tomar el poder, como el caso de Zeus. En el caso de la mitología zoroastriana, Surbam simplemente quiere crear estas dos fuerzas de oposición para que los seres pensantes y racionales tengan la capacidad de decisión. Pregunta John Clark, dice aquí, ¿qué tal? Por aquí conociéndote, bueno, un gusto y qué bueno que estés por acá. ¿Has notado que Yahvé pronuncia en el Génesis la primera mentira de la Biblia? Dios dice que si pruebas el fruto morirás, y Lucifer dice la verdad. ¿Podrías hablar un poco? Es interesante que hagas esta mención. Un saludo a Fanny también, que acaba de llegar aquí. Un saludo grande, te mando por ahí la manito. Es interesante que menciones eso, y es cierto que para muchos lectores es fácil confundir ese aspecto, pero vamos a ver cómo precisamente hay un elemento cuando veamos el personaje de la serpiente, que es el que aparece en el Génesis, Nahash, que entre otras cosas en hebreo es el serpiente, es masculino, como de tal manera, en qué consiste la calidad de la mentira, ¿ya? Y precisamente Nahash toma esa palabra diciéndole, pero Dios les está mintiendo, no van a morir, no van a morir. Y eso es una calidad bien interesante del papel que juega el Satán. Ojo, porque mucho después, reinterpretando estos pasajes, un libro importante del que ya hablé aquí, que es el Zohar, va a ir a la médula de ese pasaje y va a entender en qué radica la calidad de la mentira y por qué tiene que mentir, por qué Nahash, la serpiente en el Génesis, tiene que hacer ese papel, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en la medida en que entendamos cuáles las caracterizaciones que tienen el Satán en la tradición cristiana, pero también cuál es la diferencia que tiene y presenta en la tradición judía, y por supuesto ver las máscaras anexas, los otros nombres. Y ojo, porque aquí utiliza incluso utiliza en el título la palabra máscara con un propósito bien importante. En griego la palabra máscara y eso es lo que realmente significa máscara, significa la palabra persona. En griego, máscara es prosopou, que significa las máscaras que se ponían las personas en el teatro y que ayudaban a resonar la voz cuando no existían los micrófonos, para que en los teatros se oyera mucho mejor. Tenían un sistema de resonancia que les permitía que su voz fuera oída mucho mejor. Y resulta que precisamente esto es lo que pasa, son máscaras que aparecen, personificaciones distintas de una misma condición del universo, del mundo, y es la adversidad del mundo, las cosas contrarias que se nos aparecen. Por eso en la tradición judía cada vez se menciona a Satán en el sentido de la adversidad de algo, algo que se me opone a mí, incluso algo que puede ser bueno. Y recordemos aquí, y vamos a ver lo que les estaba mencionando, que si bien en la tradición cristiana se le vuelve contrario a la luz, en su origen las condiciones y los atributos del mismo diablo están muy amarradas a la idea de la luz. Y ya lo vamos a ver, y de qué manera es así. Eso también tiene que ver mucho por dos libros fascinantes dentro del ámbito cristiano, que ayudaron, por supuesto, que recogen, pero que sintetizan mucho del folclore y el pensamiento de cada uno de sus periodos. Son dos libros fabulosos que hay que
sin duda alguna leer y que hay que aventurarse a entrar a esos libros, y uno es La Divina Comedia de Dante Alighieri, y otro que a mí personalmente me, mm, me fascinó cuando lo leí. Eso fue, recuerdo, estaba como en noveno de bachillerato, que es el tercero más o menos de la secundaria, para que me entiendan algunas personas en otro lado, y yo leí a John Milton y El Paraíso Perdido, y la forma en que caracteriza Milton a Satanás derrotado, pero a la vez con un orgullo fuertísimo, viviendo en un infierno, pero prefiriéndolo al cielo, y creando una imagen melancólica, una imagen de derrota, pero a la vez de un sufrimiento indecible, que va a recoger muy bien William Blake en unos grabados bellísimos que él hace. Pues fue un personaje que me fascinó. Y me llamó la atención porque esta imagen que el cristianismo va a tener de la caída de Satanás derrotado, va a ser muy fascinante. Va a ser como, de algún modo, una suerte del primer antihéroe, o al menos uno de los primeros antihéroes de la historia. Eh, pero y digo antihéroe porque se va a revestir de muchas caracterizaciones, desde el diablo como entidad maligna per se, dañina y totalmente pervertidora del ser humano, que lo quiere entregar a todas sus pasiones, hasta transformarse no en tiempos modernos, porque siempre ha existido esa idea, pero hasta transformarse en un ser que quiere ayudar al ser humano y quiere transportarlo al camino de la luz, y quiere ayudarlo a que no se quede estancado en los procesos de tentación, que son los que surgen en el mundo por condición misma, y no per se de él, sino por condición de la creación misma. Bueno, todo eso vamos a irlo explorando. El asunto aquí es que Satanás, para que logre esas transformaciones, pues va a salir del ámbito judaico y tiene que atravesar la tradición cristiana, porque es allí donde ella se va ojo, porque la tradición cristiana, contrario a la judía, va a llegar a muchos sectores del mundo, y va a transformar a esas partes donde llega, las va, entre comillas, a despaganizar, pero a la vez también se va a repaganizar el cristianismo, adaptándose a mucho del folclore, especialmente en principio europeo, al que va a llegar. Y por eso muchas leyendas del folclore europeo son claros, del periodo cristiano ya, son claras reminiscencias a periodos anteriores, antes de que el cristianismo llegara. Eh, en cambio, la idea que el judaísmo va a ser más uniforme, por supuesto, va a tener transformaciones, va a ser distinta, pero va a tener una línea común que continuará, que por supuesto había un lenguaje popular y una idea popular que la mayoría de las personas manejaban, y otra, la que la élite intelectual tenía de este personaje. Por supuesto, hubo muchas personas dentro del judaísmo que creyeron que el Satán era un ente real, mientras que otros sostenían que simplemente era una abstracción, o era una forma de hablar de las malas tendencias de los seres humanos, que ya también volveremos a hablar de eso. Bueno, lo primero que hay que recordar entonces en ese sentido es que, por ejemplo, la palabra diablo, que viene del griego diabolos, significa el calumniador, ¿ya? Y esa fue la palabra que utilizaron, que se popularizó en el mundo cristiano, y que fue la que utilizó la Septuaginta, es decir, la Biblia traducida del hebreo al griego, para traducir un pasaje muy interesante de uno de los libros más espectaculares que uno también puede leer, y es el libro de Job. Porque el libro de Job deja el drama bien, de una manera muy interesante, de cómo el Satán mismo entra a la corte celestial y comienza a acusar a alguien. Y allí se utiliza la palabra Satán. Es decir, que lo que estoy diciendo en últimas es que diablo, fue la palabra que utilizaron los traductores de la Septuaginta para traducir la palabra Satán en hebreo. Satán significa el adversario. Originalmente, esta idea no es un adversario común, sino un fiscal que se opone a alguien que es acusado. En principio tiene un empleo legal, por lo tanto, es decir, parte de un tribunal
de un juicio y siempre debe haber alguien que se encargue de la acusación a la persona que está siendo declarada culpable. Ese papel lo juega el diablo, el Satán, mejor dicho, que no tiene un nombre propio, de hecho, sino que el Satán podría ser el ángel o la entidad superior que acusaba y que podía ser cualquiera, pero que tomaba el papel en ese momento. Por eso, en el periodo en que se escribe el libro de Job, el Satán que aparece en el relato no tiene un nombre propio, sino que cuando dice, y ahí entró el Satán, quiere decir, ahí entró el ángel especial o el Hijo de Dios especial que condena a Job en ese caso. Por eso es que si ustedes leen muy bien el relato del libro de Job, van a ver, y para mucha gente es extraño para eso, especialmente para el lector cristiano, ver que el libro dice, bueno, llegaron los hijos de Dios como al tribunal y entró el Satán, y la gente dice, pero no es que lo han sacado del cielo, ¿qué hace el Satán aquí? Claro, porque aquí viene una idea importante, y en el judaísmo nunca, en ningún momento, el Satán es expulsado del cielo. Entonces, eso ya es una de las grandes diferencias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la figura del mal, como lo dije, es una figura totalmente dependiente del creador. Nunca, en ningún momento, el llamado ángel Satán se quiso rebelar, o el que puede llegar a ser eventualmente el Satán, se quiso rebelar contra Dios, contra el creador. De hecho, Isaías, que es el texto en el que se basa el cristianismo, utiliza un nombre muy específico de Dios, y en el judaísmo es muy quisquilloso a la hora de entablar la relación de un texto conforme a los nombres que están siendo aplicados allí. Entonces, cuando el texto habla de que quiere ser igual al Altísimo, no está diciendo igual a Elohim, no está diciendo igual a Dios, está diciendo igual al Altísimo, que es uno de los atributos de Dios. Y quererse igualar a ese atributo y no al de Dios. Nunca, en ningún momento el texto dice que quiere ser igual a Dios, quiere ser igual a Elión, que es uno de los nombres del Creador. Es decir, que él quería igualarse, o ese personaje quería igualarse a ese atributo, no a otro. Pero bueno, volviendo un poco al tema de Job, la idea del tema de Job es que hay un acusador que quiere dar evidencia en contra de Job y llevarlo a unas situaciones contrarias para poder que Job muestre su veracidad, muestre lo que en verdad está pensando él, y que simplemente estaba sirviendo a Dios porque le convenía, porque en últimas todo en la vida le había ido bien. Es decir, Job era exitoso, le iba bien, tenía bellos hijos, tenía riqueza, y un acusador dice, ese hombre a usted lo quiere simplemente porque lo ha beneficiado, quítele todo y verá que comienza a maldecirlo. Y Dios dice, no, yo creo que no, esto es un asunto de su integridad. Y allí se ve una clara dependencia. Es Dios que le dice, sí puedes hacerlo, sí puedes quitarle las cosas, pero no toques su vida. ¿Ya? Entonces ahí es cuando vienen una serie de desgracias a Job, y claramente detrás de esas desgracias naturales, porque es un huracán, es un terremoto, los hijos mueren, cosas terribles que le pasan en la vida de Job, claramente se ve la mano del Satán. Y ojo, porque esta idea va a quedar muy marcada. Es una idea bastante naturalista del demonio, y va a quedar, o del diablo, porque la palabra demonio es totalmente distinta, ahorita también veremos eso, va a quedar totalmente marcada en la tradición judía, y por eso todo desastre natural es un sinónimo de la ira divina. Y la ira divina no es otra cosa que aquella expresión del creador que maneja en algún momento al acusador, o al Satán, o a este ángel destructor, como a veces se le llama. Bueno, en últimas, lo que quiero decir con esto es que el diablo en la tradición judía nunca pierde su condición angélica. ¿Por qué entonces el cristianismo tomó o pensó que había una caída de este ángel? Eso tiene que ver mucho con varias tradiciones que nacen en torno al cristianismo, y que incluso nacen del mismo judaísmo, pero que comienzan a desviar muchas ideas que comienzan a rozar el dualismo.
Si hay algo que defiende el judaísmo es el monoteísmo absoluto. Y cuando digo monoteísmo absoluto es entender que no hay realidad absoluta sino el creador. Es decir, toda la realidad, llámese tierra, mundos inferiores, superiores, la que quieran, es única y exclusivamente parte del creador y ocurren en el creador. Él es tanto Dios del bien, o sea, es un poder por encima del bien como es un poder por encima del mal. Y el mal es apenas un apéndice muy pequeño y más aún el ángel que se encarga. Dentro de la creencia judía la palabra ángel es una palabra para identificar a fuerzas muy específicas de control que Dios utiliza para cada una de las cosas, de tal manera que éstas se expresen y se manifiesten en el mundo físico. Eh, entonces, la idea aquí es que, digamos, en el caso del cristianismo se hizo un énfasis exagerado del mal, se enfocó sobre esto y por supuesto llegó a personificarlo. Mientras que en el Tanaj el mal es uno de los elementos más, otro más de los muchos elementos de las múltiples atribuciones que se le pueden dar a Dios de acuerdo a nuestras capacidades de percepción. Eh, Eso se llevó por una herejía que aparece en el judaísmo, que básicamente se vuelve propiamente casi que de dualista, y es toda la escuela del mundo esenio, donde en muchos de sus libros, a propósito por aquí los estaba estudiando, que se recogieron en parte de lo que son los manuscritos del Mar Muerto, y que ya se sabe que no necesariamente es la escuela esenia, como muchos confunden, sino una escuela que ya el día de hoy los especialistas llaman la escuela Qumramita, porque era una secta que salió del esenismo y dualizó demasiado, al punto tal que comenzaron a identificar dos grandes fuerzas, una fuerza de la luz y una fuerza de la oscuridad, y una estaba manejada por un ángel de luz y otra estaba manejada por Belial. Y Belial no es otra cosa que la personificación de la iniquidad misma, la maldad. De hecho, la palabra Belial es utilizada muchas veces en el Tanaj, especialmente en los libros de los Salmos, si no estoy mal, y en el libro de los Proverbios, para hablar simplemente de aquella persona que hace maldad, del inicuo. Pero esto en el mundo de los Qumramitas, de esta herejía que aparece entre el primer siglo antes de la era y más o menos el primer siglo después de la era, se vuelve y se transforma en una entidad metafísica, que luego también antes y después tuvo otro nombre, como por ejemplo el nombre de Mastema, que no es un nombre muy conocido, pero que también eh, se le da en esta tradición, y que quiere decir básicamente la enemistad, el espíritu que repercute en que todos nos odiemos unos a otros. ¿Ya? Bueno, voy dando un saludo a Diego, que va llegando por acá. También le estoy mandando la manito y no sale. Y a Yuki, también que está, Yukirida, que acaba de llegar. Y a Connie Ferasur también. Les estoy enviando la manito a uno si no sale, pero desde acá los saludo. Bueno, entonces este personaje se va transformando mucho y por supuesto hay una ruptura. Y algunos comienzan, especialmente en el mundo cristiano, a preguntarse, pero bueno, ¿de dónde nace la maldad en por qué se crea la maldad? ¿O qué hace que este ángel sea malo? Y algunos piensan que es precisamente por no atribuirle el mal a Dios, dicen que el mal nace de sí mismo y simplemente surge en él y hace que sea aparte, que forme rancho aparte, como diríamos acá en Colombia, que forme una casa aparte o un negocio aparte del divino. Pero esto, digamos que dentro de la narrativa del judaísmo sería un absurdo, porque no hay nada, absolutamente nada dentro del universo que no surja del poder divino. Llámese bueno, llámese malo, llámese bonito, llámese feo. ¿Ya? O sea, el poder divino es totalmente absoluto y de él surge absolutamente todo, lo bonito y lo feo, como lo dice el libro de Isaías, de mí surge la luz y la oscuridad. O sea, es absoluto frente a eso.
Sin embargo, para el cristianismo fue muy extraño que esto se creyera y por lo tanto tomaron a este personaje del Satán, lo personifican como el acusador de la iglesia naciente, del pueblo que sale también del cristianismo, y lo vuelven un personaje más identificado que directamente se va a volver de algún modo como el chivo expiatorio de todas las formas de mal y de todas incluso aquellas tentaciones y aquellas tendencias humanas que son naturales en nosotros, pero que por supuesto se tenían que atribuir a alguien externo para poder generar un enfoque de culpabilidad. Entonces el Satán se va transformando de esta manera y el relato de Isaías va a ser reinterpretado. ¿Cómo se interpretaba en el judaísmo, tanto antiguo como moderno? El capítulo 14 de Isaías, que ya lo cité, el de cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana. Aquí viene lo interesante. Cuando uno ve el texto en hebreo, la palabra lucero, hijo de la mañana, es el nombre que en el mundo latino pasó a volverse Lucifer. ¿Ya? Incluso en estos días vi por ahí en una polémica que hubo porque una mamá le puso al niño Lucifer. Y eso qué problema que se armó. Pues no es el nombre más lindo para ponerle a un niño, pero tampoco hay que ponerle desde mi perspectiva, tanto problema al asunto. ¿Y por qué? Incluso le comenté ahí en el Facebook le hice el comentario, porque resulta que la palabra que se traduce por lucero, hijo de la mañana, en hebreo es Hillel ben Shahar. O sea, si ese fuera el nombre del diablo, que no lo es, así se llamaría, Hillel ben Shahar en hebreo, que significa el luminoso hijo del amanecer. ¿Ya? El Shahar no es la mañana como el horario que nosotros tenemos, no es el Boker toda la mañana, sino el amanecer mismo. Y astronómicamente todos los comentaristas, y ojo porque digo astronómicamente aquí, todos los comentaristas identifican que ese es uno de los nombres que desde antiguo se le daba a el planeta Venus. ¿Por qué? Porque Venus era el planeta con que muchos reyes de la antigüedad tomaban relación con él, se identificaban con él. Y en realidad este pasaje de Isaías no está hablando de ningún ángel, sino está hablando de los reyes especialmente de Nabucodonosor, y con él es una crítica a todos los reyes que se consideraban a sí mismos como Venus. ¿Y cómo es como Venus? Resulta que Venus es la estrella, entre comillas, que más grande se ve en el mundo, desde el planeta Tierra, tanto en el amanecer como en el anochecer. Y eso se puede identificar fácil porque es la estrella, entre comillas, que está más cerca del Sol. Y tanto en el amanecer como en el atardecer acompañan el Sol. Entonces los reyes se creían como seres que acompañaban al Sol de manera muy cercana, es decir, a la gran deidad de una manera muy cercana, y por lo tanto eran supremamente importantes también. Y hacían que debido a eso se volviera un asunto de todo el mundo rendirles pleitesía. Entonces la diatriba que hace Isaías es quejándose precisamente del nivel de egoísmo y de creencia de pensar que ellos son dioses, cuando en realidad tienen que responder por semejantes humanos y tienen un deber y una responsabilidad con los demás. Si a mí me pidieran, un paréntesis aquí, hablar de la visión política general que el judaísmo a lo largo de su historia ha tenido, yo la resumiría en la denuncia constante hacia los poderosos cuando estos asumen rasgos de poder por encima de quienes se supone de gobierna. Es una denuncia constante que aparece desde la época de Abraham que debe aparecer hasta la actual, es denunciar a esos poderosos para que pues no se les suba el ego. Pues a estos tipos se les subía el ego, y ese ego es el que es nombrado Hillel ben Shahar, el resplandeciente hijo de la mañana. O sea, te crees luminoso, te crees súper, el más esplendoroso porque estás cerca del sol, cuando en realidad debes responder. Y por eso le augura la caída. Alguien diría, bueno, pero está el pasaje de Ezequiel 28, donde nos habla de un querubín muy antiguo que también era espléndido y que Dios le hizo muchísimas, les hizo muchas, digamos, alabanzas
cuando él nació, cuando fue creado. Y para algunos dicen otra vez, esto es una alusión al Satanás que cae antes de que cayera y cómo él se pervirtió. Ustedes pueden ver en el pasaje de Ezequiel 28 eso, y el cristianismo lo toma como un ejemplo de la caída de Satán. Sin embargo, la respuesta tradicional del judaísmo es no, eso no es el Satán, esa es la caída del ser humano, que tiene unas condiciones magníficas, pero él mismo cae y se rebaja a sí mismo. De hecho, por eso si uno lo ve, todo el texto le dice, te crees Dios pero eres hombre, te crees Dios pero eres hombre. Le está recordando que esa idea de creerse a uno lo superior, en realidad Dios siempre se la va a rebajar y se la va a presentar de una manera más calmada para que atienda un poco en realidad cuál es su estado. Bueno, un saludo a quienes van llegando, a Brian Delgado y a Mágicos Cabellos. Un saludo también acá. Espero que este tema les guste. Bueno, entonces vemos que son dos relatos totalmente distintos. Una cosa es lo que dice la tradición cristiana y otra cosa es lo que dice la tradición judía. Y se separa muchísimo. De tal manera que prácticamente estamos hablando de dos personajes distintos, mientras que en el cristianismo hablamos de una entidad real, opuesta y enemiga de Dios. El judaísmo no se admite que algo sea enemigo de Dios, porque para ser enemigo en realidad tendría que ser igual a Dios, para ser par. O sea, yo no puedo poner a pelear a un boxeador profesional con un chiquito, con un bebé. Pero acá en el cristianismo ese bebé es más grande, es más fuerte, lo han puesto más grande y más fuerte y lo han puesto al igual o a la par que el creador. En el real del judaísmo no, porque el mal mismo está incluido dentro de la pluralidad de atribuciones. Y Dios es Dios absolutamente de todo. No tiene dualidades, no tiene cosas que se opongan unas con otras. Sin embargo, eso no quiere decir que porque haya una forma, entre comillas, rebajada o diluida de la figura del Satán, no quiere decir que no presente un papel interesante. De hecho, hay un pasaje del Talmud, y les recuerdo para quienes no sepan, el Talmud es el libro en el que se sintetizan a través de muchísimas discusiones de varios rabinos los modos de comprensión de la Torah de manera profunda. Y en el Talmud se explica y se dice en un pasaje, si no estoy mal, es de el Tratado de Sanedrín, si no estoy mal, ya lo he olvidado. Y resulta que dice que el ángel de la muerte, el Satán, el ángel de la muerte y el Yetzer Hará son lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? El ángel de la muerte es una entidad que aparece en el libro del Éxodo, que Hashem, el creador, manda cuando se va a dar el éxodo de Egipto y se envía antes de la Pascua para que mate a todos los primogénitos. Y es un ángel que en el término del Zohar se le llaman los Mecatrek, es decir, los que ejecutan cosas negativas, y es un ángel que se dedica a eso, a la muerte. El ángel de la muerte es la muerte misma, ¿ya? Y resulta que dice el mismo Talmud, ese ángel de la muerte y el Satán, el oponente, el adversario, que es el otro nombre, y además el Yetzer Hará son lo mismo. ¿Qué significa el Yetzer Hará? El Yetzer Hará es la mala tendencia que nosotros tenemos. Se suele traducir muchas veces como la mala inclinación. Literalmente sería la formación del mal. Y es aquella parte de la conciencia humana que tiende a formar el mal y a concebir lo maligno. Y eso es una cosa que, de acuerdo al judaísmo, es innata en todos los seres humanos. Tenemos una tendencia al mal que se expresa de muchas maneras. Lo interesante es que aquí el Talmud hace una clara sigue una clara línea en la que estas tres expresiones son básicamente lo mismo, son tres máscaras de una misma entidad abstracta. ¿Por qué el ángel de la muerte? ¿Por qué el Satán y la inclinación al mal son lo mismo? Y eso es algo bien interesante, porque se considera que aquello que nos hace morir, que es la inclinación al mal, es en últimas la que nos vuelve a acusar cuando nosotros
hemos hecho eso que nos tendió. Se dice en otro relato del Talmud, para entender esto, que el Satán es como, para entender precisamente ese pasaje, dice que el Satán es como aquel niño o esa persona o ese joven que le manda hacer el algo a otro, algo malo a otro, y apenas ese otro hace algo malo, va y lo acusa. Dice, ve, rompete este vidrio para reírnos. Y el otro ahí rompe el vidrio, después dice, mire, vea, él rompió el vidrio. Entonces, que de esa manera actúa. Y de esa manera nosotros operamos con el mal. Uno dice, no lo voy a hacer, no debo hacerlo, sabe que no, pero tiene la tentación de hacerlo y lo hace. Y luego de que lo ha hecho, uno se culpabiliza. Esos tres momentos son el mismo personaje. Pero la diferencia es que, digamos, los relatos nos sirven no para personificarlo, es decir, los relatos en el mundo del judaísmo se conocen como midrashim, como narrativas que nos ayudan a entender a través de relatos ciertas dinámicas abstractas, lo que no quiere decir que necesariamente el evento sea real o que ocurra. Sin embargo, eso no quiere decir que haya personas que dentro del mismo judaísmo hay quienes creen que existe realmente como una entidad, pero la gran mayoría no lo cree así y consideran que estos son simplemente relatos. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, más allá de si son unos relatos, en realidad sí nos están apuntando algo básico y vivible, y son las situaciones de contrariedad y de oposición a las que todo el tiempo, diariamente, día con día, nosotros estamos enfrentando. Y que muchas veces tenemos que, y eso es lo triste, y yo diría que en términos espirituales sí estamos en un mundo diabólico. ¿En qué sentido? Entiéndame lo siguiente. Estamos en un mundo diabólico en este sentido, en que muchas personas están viviendo en un mundo en el que tienen que llegar a condiciones de vida donde tienen que comenzar a hacer cosas que a ellos mismos les asquea o les molesta y que simplemente tienen que hacerlos porque no hay otra forma de sobrevivir, y que en últimas ellos mismos van a tener que en algún momento querer salirse, arrepentirse o tomar otro camino distinto que eso. ¿Cuántas personas no entran a determinados temas y cosas, a determinadas situaciones, empujados por la necesidad y diciéndose a sí mismo, cuando yo pueda dejaré de hacer esto y comenzaré a hacer otra cosa? Y por supuesto en el camino terminarán completamente enredados. Por eso dice en otra parte el Talmud que el Yetzer Hara, la mala inclinación, es como que inicia como una tela de araña muy suavecita en la conciencia de las personas y termina como una gran soga fuerte de la cual pues, es muy difícil deshacerse. Bueno, un saludo a Lisa Aldana que acaba de llegar. Un saludo grande, Lisa, y un saludo también para tu familia. Bueno, vuelve ahorita muy bien que me haya insistido David. La relación de por qué el diablo es puerco. Pues esa pregunta se puede responder de varias maneras, pero hay una muy interesante. Incluso ahí en mis estados de WhatsApp cuando puse varias imágenes del demonio y del diablo que se han creído en la tradición. Y una es que durante un periodo que es muy poco conocido, pero un periodo de la Edad Media, uno de los animales con los que se identificó al Satán es precisamente al puerco. Es decir, mucha gente lo ve como la cabra, ¿ya? Interesante porque hago un paréntesis aquí para ver como las formas teriomórficas en que el diablo ha sido presenta. Un saludo de Steven que también acaba de llegar. Y es que el diablo ha sido, la gente lo conoce más bien como una cabra, ¿no? Y eso está muy amarrado con dos elementos. Uno es con Pam, el dios, o con los faunos, que incluso uno de los nombres antiguos de los demonios que se creían en la antigüedad son los Sheirim, que también son mencionados en el Tanaj, y que eran un tipo de seres peludos, tipo el dios Pam, que termina siendo una cabra, prácticamente un hombre, con el torso humano, pues, pero con las patas de cabra y unos cuernitos. Ese es el diablo en el imaginario. Ese también, la otra cabra, es el Baphomet, que se supone era una deidad pagana que no se identificaba muy bien, pero que se supone seguían los templarios, que era un grupo dentro del cristianismo que recibió mucha influencia del Medio Oriente, especialmente de ciertos grupos herejes musulmanes,
y que fueron afectados o bueno, o que asumieron muchas de las creencias y según los que lo acusaban, ellos adoraban una deidad que era en forma de cabra y que es la forma que muchos tienen en la actualidad comunidad del diablo. Un diablo bastante tétrico y que además que incluso Goya en una de las representaciones más interesantes de su serie de aquelarres lo representa de una forma fascinante porque es una gran cabra a la cual muchas brujas están adorando. Y resulta que esas son las dos figuras más convencionales a la hora de imaginarlo con un animal. Hay otros pueblos, por ejemplo, como los hasidis, o los yazidistas, que lo relacionan con el pavo real, que viene también o está muy relacionado en la tradición islámica. Pero hubo un periodo en el que el diablo fue muy asimilado con el cerdo, con los marranos. ¿Y esto por qué? Por ciertas cosas que veían en el comportamiento de los cerdos, especialmente eso de estar en medio de la basura y asociarlo con la suciedad. Entonces, ahora, lo interesante es ver, y ahí sí ya no podría decirte, David, exactamente, la frase exactamente desde dónde viene. Supongo que hay algún diccionario, hay muchos de los diccionarios de citas y de refranes populares pueden decirnos el origen de esa frase, pero, o sea, desde cuándo se comienza a utilizar, pero se comienza a, digamos, a ampliar en relación por esa creencia de asociación con el diablo, con el puerco. Un saludo a Jorge que acaba de llegar también. Dice John, hace una pregunta. Si Dios termina siendo absoluto origen, termina unificando los opuestos y justificando sus movimientos, ¿nosotros terminaríamos unificando las fuerzas superando el conflicto? Sí, esa es la idea. La idea es que, de hecho, por eso incluso en la misma tradición judía, hay un libro bellísimo que se llama el Tania y hay un pasaje donde se habla muy profundamente del papel que juega el Yetzer Hara, el Satán, y explica el rabí Salman de Liadi, dice que en el fondo, en la, en el principio de santidad que sustenta la existencia del Satán, del Yetzer Hara, del ángel de la muerte, él mismo desea el bien de las criaturas a las cuales él está en la obligación de generar los procesos de tentación. Ojo con eso. O sea, en el fondo él lo desea porque ese es el deseo de toda la creación cuando hablamos desde el plano de la santidad. La santidad en el judaísmo no es el ser bueno, no es el ser moralmente aceptable para alguien más y ser monacalmente rígido frente a una serie de normas. La santidad quiere decir la distinción y separación que tenemos todas las entidades vivas por el hecho de ser existentes y mantenernos en una relación plena con el Creador por el hecho de ser existentes, que nos separa de aquello que es muerto, de aquello que en última se deshace. Y resulta que todo ente vivo, todo ángel, todo ser consciente, más que vivo, consciente, tiene tiene eso. Entonces, si bien el Satán, de acuerdo a la narrativa, tiene que jugar el papel de acusar y de tentar y de oponerse, en últimas desea que esa persona que pasa por ese proceso le gane, lo supere, porque supera la prueba. Eso es como, pensemos un poco de esta manera. Uno cuando es estudiante especialmente en los colegios, puede llevar se contraría y tiene incluso hasta enemistad con un docente o con un profesor, incluso lo ve como un oponente y un enemigo. Le cae mal, le desagrada y va a hacer los exámenes a la brava. Y él le pone estas pruebas y le pone esas preguntas y el estudiante más se rancha y peor comienza a tenerle más odio. Pero en el fondo, ya sea para que el estudiante no se quede más en su curso, él quiere que pase. Así no le caiga muy bien tampoco a ese estudiante. Él necesita, además, es mejor que pase que se quede allí estancado una vez más. Pero si no puede hacerlo, pues tiene que devolverse. Digamos que de alguna manera eso es el papel que, de acuerdo al libro del Tania, termina siendo el Satán. ¿Ya? Nos presenta los problemas, pero en última quiere que superemos esos problemas. Esto sin duda no es una novedad dentro del libro, sino que el Rabí Salman de Ledi lo toma de una tradición mucho más antigua y muy, muy interesante, de un midrash, de un comentario al libro del Génesis,
que hace una gran diferencia entre dos expresiones que utiliza el libro del Génesis. Hay una parte donde dice, y vio, varias partes donde dice en el relato de la creación, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero hacia el final del relato de la creación dice, y vio Dios que esto era muy bueno, es decir, era mucho mejor. Entonces el Midrash se pregunta, ¿qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? ¿Qué es lo que es muy bueno, perdón? Mire, no lo antepone a lo malo, sino entre lo bueno y lo muy bueno. Y dice, lo bueno es la luz. ¿Qué es lo muy bueno? Dice las tinieblas. El Midrash dice después, ¿qué es bueno? Dice, la vida es buena. Pero ¿qué es muy bueno? Dice, la muerte es muy buena. ¿Qué es bueno? Bueno es el ángel del bien, la inclinación al bien, el ángel del bien. El ángel de la vida, por decirlo así. ¿Qué es muy bueno? Dice el ángel de la muerte, el Satán. Y diría, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que el Satán es muy bueno? El Midrash lo explica para enfocarse en esto. Dice que la luz es buena, nos da, pero la oscuridad es mejor, porque cuando algo está oscuro me lleva a crear luz. Hago bombillas, hago luz, velas, creo cosas para no quedarme en la oscuridad. ¿Ya? Si todo fuera la luz del sol, los seres humanos a veces ni crearíamos nada, no tendríamos vida nocturna, no tendríamos romance en esas noches de luna. Si todo fuera entendimiento, la ignorancia, no podríamos ignorar nada para comenzar a superar esas cosas. Es decir, la oscuridad misma, las tinieblas, la muerte que es tan difícil en la vida de muchas personas, porque vivimos todas esas situaciones cuando las tenemos que sufrir. En realidad, aunque es mala, es muy buena en el sentido en que nos ayuda a entender realmente esa vida para qué estuvo en nosotros, esas personas para qué vivieron a mi alrededor, cómo yo en realidad voy a aprender en realidad en ausencia de esas personas. ¿Qué es muy bueno? Dice la inclinación ¿qué es bueno? La inclinación al bien, pero es mejor la inclinación al mal. ¿Por qué? Porque cuando yo tiendo al mal, puedo decir no, me devuelvo, o más bien utilizo esta fuerza para otra cosa. Yo el otro día aquí en un en vivo también lo decía. Yo decía, ay, me hubiera encantado que esa fuerza que tenía un Pablo Escobar y todo este tipo de gente maligna, nosotros los que queremos el bien la tuviéramos, pero no tenemos esa fuerza, ni económica ni mental. Yo me agarro a ver la vida de Pablo Escobar y con todas las atrocidades que hizo, pero a pesar de eso yo decía, ¿qué tipo para no descansar? ¿Ya? Entonces, lo que nos está diciendo el Mira es, toda esa fuerza negativa en realidad es el mejor bien porque la podemos proyectar hacia algo bueno. Y esa es la fuerza. De hecho, el bien es como falto de ganas a veces. Dice Tativa Valencia, dice, lo bueno es saber vivir y lo muy bueno es enseñar a vivir. Claro, y para enseñar hay que oponerse. Para enseñar hay que, hoy hablaba con alguien y le decía que cuando uno enseña y cuando uno aprende de alguien, se opone a esa persona. Y en ese sentido, entre comillas, hace de Satán. Muchas veces no queremos enseñar y no queremos aprender, porque se oponen a nuestras formas de pensamiento básico, se oponen a lo que corrientemente creemos. Y entonces muchas veces no nos gusta y preferimos que no nos opongamos. Bueno, entonces, como les venía diciendo, por eso la figura se va a transformar muchísimo. La figura se va a cambiar de una manera totalmente contraria. Van a aparecer entonces nombres. Ya claro, quedó claro que Lucifer ni es lo mismo que Satanás, ni es lo mismo que Belial, aunque se le haya identificado. Y hay otro nombre que también se utiliza mucho, y a ese sí aparece ya más personificado, y de acuerdo a algunas tradiciones es el nombre propio del Satán. Acuérdense que Satán no es un nombre, sino es un adjetivo, es un calificativo para hablar de alguien que acusa y que puede ser cualquiera, al punto tal que el libro del Zohar habla de los satanim, es decir, de los satanes en plural. No solo hay un satán, sino muchos satanes que se oponen a algo o a alguien, pero hay uno que es el principal, ese elemento, esa entidad, y ya tiene un nombre propio y se le llama Samael, el veneno de Dios. ¿Ya? También otro de los nombres que tiene es de la antigua serpiente, que se va a utilizar mucho en el cristianismo, el gran dragón, aparece en el mismo texto, y el Nuevo Testamento le va a llamar el Dios de este siglo,
o el padre, ¿cómo es que le llama? De la mentira. Este penúltimo nombre que di, el Dios de este siglo, va a llevar a una confusión y o va a ser asociado a partir de los movimientos gnósticos para pensar o asumir que el mismo Dios de la Biblia es el diablo. Por eso hay unas creencias neonósticas que aseguran que el demiurgo creador de la materia, de este tema ya he hablado también varias veces, es el mismo creador de la Biblia, porque los gnósticos lo veían como una entidad maligna. Pero esta idea de la mentalidad de ver al creador del Tanaj, de la Biblia, como el ser maligno, parte de la idea del dualismo, que no puede comprender cuál es la relación del mal con la existencia, cosa que se había resuelto en el judaísmo, estableciendo que hay una entidad superior que maneja, por supuesto, todo, y que por lo tanto también el mal es parte de ese elemento y de ese universo. Dice Heishan que dice aquí, totalmente de acuerdo. Por eso estos tiempos donde hay tanto conocimiento se deben aprovechar. Maravillosa tu enseñanza. Bueno, gracias. Y gracias a ustedes por estar aquí pendientes de todo esto aquí. Bueno, hay otra serie de nombres, por supuesto. Otra cosa que nos queda quedar claro en lo que he dicho es que no es el ángel caído. De hecho, y ese sería otro tema. O sea, en el mundo judío, Satán nunca es un ángel caído. Sigue siendo un ángel y no ha caído. Es simplemente alguien que se encarga de tentar, de presentar las formas de oponerse para ver si las personas están entonadas y pueden superar la prueba. Pero quiero aclarar un poco, no quiere decir en el judaísmo que no hayan, al menos desde la tradición, casos de ángeles caídos. El Zohar y el libro de Enoch nos mencionan casos de ángeles que cayeron, pero por otras cosas totalmente distintas a las que se le atribuyen al cristianismo. Y lo interesante es que tiene que ver con la sexualidad. Hay dos ángeles que son mencionados, Asa y Asael, en el libro de Job y también en el Zohar, que caen al mundo, pero no por querer ser igual a Dios, cosa que en la mentalidad de un ángel sería una locura, sino porque quisieron simplemente burlarse de los seres humanos, diciendo que ellos podían superar cualquier prueba, especialmente las de carácter sexual, porque ellos consideraban que los seres humanos se dejaban atraer y caían muy fácilmente a la tentación visual que las mujeres, al ser admiradas, pues les permitían a ellos. Dios entonces les dice si quieren hacer la prueba y los envía a la tierra en forma humana, así cuenta la narrativa, y los vuelve humanos en un momentico, y no pasaron ni 5 minutos y ya estaban en peor condición que los humanos naturales. Entonces esos son los ángeles caídos de allí. Sin embargo, de acuerdo a la tradición, esos ángeles son castigados en unas montañas, están debajo de unas montañas, y al cabo de los siglos su juicio llegará y serán castigados. Por eso tampoco hay que confundirlo, ojo, ni con la idea de demonio. En el mundo cristiano los demonios son ángeles caídos, mientras que en el mundo judío los demonios no son ángeles caídos. Los demonios son entidades que hacen parte del mundo del mal y que pasaron por diferentes circunstancias para caer dentro de ese ámbito, pero no son ángeles caídos. Y tienen muchísimos nombres, y eso prácticamente es otro tema. Nos separaría mucho del personaje del que estamos hablando hoy. Pregunta también acá, los casos de personas endemoniadas, ¿cómo es desde la tradición hebrea? Bueno, hay que decirlo de la siguiente manera. Tiene que ver con el tema de los demonios. Los demonios, como lo digo, todo depende de dónde nace. De acuerdo a las tradiciones, son hijos de una entidad demoníaca que ya se llama Samael, otra que se llama Lilith, y tienen diferentes orígenes. Otros dicen que son entidades de sombras que nacen o más bien que surgieron porque no se terminaron ciertos trabajos divinos en el día sexto y quedaron sin cuerpo completo, y son totalmente independientes. El Talmud dice que tienen semejanza con los ángeles y semejanza con los seres humanos. Esos demonios
las caracterizaciones son muy similares a lo que en la tradición musulmana hablan de los jinn, los genios. Estos genios no son, ojo, y esto es algo importante, estos demonios en el judaísmo no son ni malos ni buenos en sí, sino que pueden tomar cualquiera de las posiciones. Por su condición, por su forma y su estructura energética, tienden a hacernos mal a nosotros, pero hay momentos en que ellos pueden entrar en función, de hecho, en funciones benéficas. De hecho, hay una leyenda muy interesante en el mundo judaico, que es la leyenda de cuando Salomón, Shlomo, el rey Shlomo, tuvo que hacer el templo de Jerusalén y para poder cortar la piedra no podía hacerlo con espadas porque estaba prohibido, ¿ya? Entonces la única manera de hacerlo era a través de un tipo de gusanito especial que algunos dicen que en realidad era el diamante, que se llamaba el shamir. Y de acuerdo al general de Salomón, que fue el que le indicó, ese shamir, ese gusanito, se podía conseguir en una montaña donde vivía Ashmedai. Y Ashmedai es otro de los nombres del demonio que aparece en varias tradiciones. Y este gusanito podía cortar perfectamente las piedras para poder hacer el templo. Entonces, hay toda una historia. El caso es que Shlomo manda a su general y él logra quitarle a Ashmedai. Hay toda una historia bien interesante ahí. Logra quitarle este gusanito y traerlo. Cuando él se entera, él vuelve y se va detrás y Salomón lo controla con un anillo. Creo que ahí ya les va recordando al Señor de los Anillos, y él con ese anillo controla todos los espíritus, empezando por el rey de los demonios, que se le conoce en esa tradición como Ashmedai, que se conocerá después en el mundo, en habla hispana, como Asmodeo. El punto es que mientras Salomón tenía ese anillo, él controlaba a todos los demonios, pero llega un momento en el que Ashmedai le hace una trampa y le usurpa la identidad a Salomón, y él recupera el anillo para sí mismo y vive por muchos años disfrazándose como Salomón. Y Salomón, de acuerdo a la historia, Shmedai lo tira muy lejos y lo manda lejísimos al otro extremo del mundo y queda totalmente perdido. ¿Por qué voy con toda esta historia? Y es en relación a la pregunta que me hablas del caso de los endemoniados, porque ahí es donde tiene que ver la respuesta. Hay quienes dicen que esto que llamamos posesiones tiene que ver de acuerdo a la calidad de la entidad. Las entidades en el mundo, en el inframundo son muchísimas, así como hay pluralidad en el mundo divino, también lo hay en el inframundo, en el infernal, por decirlo así, que no es lo mismo. Eso es otro tema. El punto es que de acuerdo a la calidad, de dónde viene, pues es la calidad del endemoniado. No es lo mismo ser poseído o atacado por un shed que por un dibuk. No es lo mismo un fantasma a otro tipo de entidades, a que un ángel lo esté acusando. Son diferentes cosas. Entonces, eso que llaman endemoniados, de acuerdo a las tradiciones, uno lo ven como algo personal, otros dicen no, es simplemente la misma entidad, la persona que en su psicología se rompe y comienza a crear otra entidad, pero es parte del mismo en realidad, sino que es tanta el dolor, tanta la enajenación, que él mismo ha generado ese proceso, y por lo tanto los demonios en muchas tradiciones modernas se psicologizan y no se ven como elementos externos, sino que son parte de nosotros mismos. Igual que la tradición, el Talmud decía, el Yetzer Hara es uno mismo, parte de uno mismo, nada más que tiene que saber controlar. Entonces, de hecho, en muchos de los casos, salvo algunos casos muy, muy contados, se podrían mencionar como algo verdaderamente extraño, pero la mayoría de cosas se pueden ver como grandes problemas psicológicos. Ahora, más allá de eso, mira, ¿por qué te conté esta historia? Porque esa misma historia uno la puede reinterpretar en un sentido muy psicológico, y es darse cuenta no que a Salomón le pasó así, literalmente, sino que esa es una narrativa para darnos a entender cómo la locura, porque así cuenta el Tanaj, que Salomón se volvió loco luego cuando se volvió idólatra, cómo la locura hace que el verdadero yo se oculte, salga lejos y
una fuerza demoníaca sea la que lo presente a uno y se exprese de esa manera y ante los demás siga siendo el mismo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con todo eso? Porque es que hay que definir qué entendemos por demonio. La palabra, si nos vamos a remitir al Tanaj, la palabra es Shet. Y esa es una palabra muy ambigua porque en el Tanaj muy pocas veces se usa. Y entonces hay que remitirse a la tradición. Y la tradición vuelve a ser igual de ambigua. Los Shet no son ni buenos ni malos. Son energías, son como se presentan, que es como juzgar yo a un tiburón. ¿Es bueno o es malo? No, cuando alguien me pregunta eso, digo, de eso depende. Si usted se mete a fregarlo, seguramente va a ser muy malo. Pero si usted lo mira desde lejos, seguramente es muy bueno. Entonces, los Shed, de acuerdo a la tradición, los Shedim, mejor dicho en plural, son entidades que existen en el inframundo y que de acuerdo a la intención de quien opere con ellos pueden ser para bien y para mal. La gran cosa es que, o el gran problema es que pues usted no es fácil manejar un tiburón, un tigre, un león y domarlo porque sí, tiene que tener una experiencia demasiado grande en ello. Por lo general sale mal si usted no es experto en ese asunto. Porque el Talmud, como les decía, da elementos para decir que son iguales a los humanos en unas cosas y otras a los ángeles. Dice que en términos físicos, fisiológicos, son iguales a nosotros, nada más que viven un poco más, tienen relaciones sexuales, copulan, tienen necesidades fisiológicas igual que nosotros, es decir, van al baño, comen igual que nosotros, duermen, pero lo hacen en otros tiempos y en otras condiciones. Mientras que como los ángeles pueden oír ciertas cosas espirituales, viven muchísimo más tiempo y tienen cierta influencia con el ámbito espiritual. Entonces, decir y hablar de esos casos es muy complicado. Por eso la tradición judía a ese aspecto, en primer lugar, se remite a la ciencia del momento. ¿Qué nos dice la ciencia del momento para entender esos casos? Y cuando ya esos casos rebosan las explicaciones, entonces se atiende a otras consideraciones de orden tradicional. Y existen, por supuesto, creencias alrededor de todo eso. Dice Tati Valencia, dice acá, el que no recibe consejos no llega a viejos las generaciones de antes. Nos dejamos guiar y las de hoy en día no se dejan guiar ni aconsejar. Por lo mismo se ha potencializado el poder del diablo. Pero se potencializa por la vía contraria. Es decir, como no se les oponen, entonces crece por inverso. Yo le diría que por un sistema inverso. Es decir, como no hay oposición, no se les crea contrariedad, crecen de manera con una libertad bastante rara que no se fortifica. Y por eso hay que hacer el papel de oponerse, ¿ya? De hecho, una de las veces que utilizan la Torah, la palabra Satán, es para referirse al ángel que se opuso al profeta Bilán cuando iba a hablar en contra del pueblo de Israel. Y aparece un ángel allí y le llama, y el texto le dice que es el Satán de él. Y sin embargo estaba haciendo algo bueno ese ángel. Pero ¿por qué se le llama ese Satán? Porque se le opone a lo que él está haciendo en ese momento. Para que me entiendan un poquito y sobre todo para aquellos que son cristianos me van a entender cuando en una parte del Evangelio Jesús llama a Pedro Satanás. Fíjense y verán, le dice a Pedro Satán, dice, ¿por qué le dices esto? Dice, Satán, Satán, ¿ya? Le llama de esa manera. No recuerdo el pasaje, pero lo pueden buscar fácilmente en Google. Y es por eso, porque en algún momento se le está oponiendo al propósito. Y no quiere decir que Pedro sea malo dentro de la narrativa del Evangelio, o que no quisiera a Jesús en ese caso. Jack pregunta, ¿dejarás guardado este en vivo para compartir luego? Tengo un par de amigos muy interesados y no han podido asistir. Sí, yo los dejo aquí por varias semanas en el Instagram. Y con el tiempo los pueden ver en mi canal de YouTube. Entonces ahí van a estar en vivo aquí. Pregunta Tati Valencia, ¿los demonios nunca acaban o terminan? Siguen allí atentando en cada generación y eso es que el tejido social siempre está comiendo la manzana de nieve. Ahora, hay una buena observación en eso que comentas. Cuenta el Zohar, cuenta el Talmud, bueno, en muchas tradiciones, que nuestras malas acciones crean ángeles que se oponen, crean demonios. ¿Qué significa eso? Que los crean literalmente, no sabemos, pero más allá de eso,
es la idea de que nosotros, al afectar el mundo y no unirlo y crear oposición, crear precisamente más tema, odio entre todos, lo que hacemos es dividirnos más, y entre más dividimos, cada fracción que va apareciendo se vuelve un demonio, se vuelve algo que hable en contra de nosotros, se vuelve un satán, se vuelve algo que se opone. Ustedes imagínense una persona muy mala que haya hecho muchos actos malos y que hizo 3 actos buenos en la vida. Hay quienes se van a acordar de esos 3 actos, pero van a haber más acusadores eh, que van a hablar en contra de él. Mencioné ahorita a Pablo Escobar. Pablo Escobar, hubo gente que le hizo cosas buenas, que le favoreció y es reconocido. Pero fueron tantas las cosas malas que esas opacan a las buenas. Entonces, las malas acciones nuestras, las decisiones erradas, sobre todo aquellas de orden social que repercuten en otras personas, hablarán en contra de esas personas. Y por supuesto las acusan en últimas. Esos son los acusadores. Yo no le veo para qué necesidad de más acusadores metafísicos cuando ya los sociales son lo suficientemente poderosos. Bueno, después me comentas cuál es el libro que habla esa violencia de allí. ¿Existe el inframundo así como lo menciona el cristianismo? ¿Cómo es la visión hebrea? Y la otra pregunta, ¿cómo apareces en YouTube? ¿Cómo se llama tu canal? Se llama Paulo y sus mundos. Así igualito que mi canal aquí en Instagram. Pero esta charla va a quedar en el Instagram aquí, esta primera. Después es que las paso ya. Bueno, yo sé que he oído varias preguntas y se nos han pasado. Me está preguntando Hechin aquí que si existe el inframundo y cómo se menciona el cristianismo. Pues es bien distinto, brevemente te digo. La idea es muy diferente. No se trata de un infierno, no, sería otro tema. Nada más te digo eso, pero de manera breve es que no es una cuestión eterna, sino es un proceso de purificación, al cual se conoce como el lago de fuego, pero no tiene un contenido de castigo eterno. Eso me parece una cosa absurda, cosa que es particular porque tanto en el cristianismo como en el islam se maneja así, sino que se compara mucho más al trabajo de la herrería. Un metal, para poder purificarse y reutilizarse, debe pasar por un lago de fuego, debe pasar por un horno donde es purificado hasta trabajar. Y atención, el que lo maneja directamente no es el Satán. De hecho, en la tradición se dice, en una de las muchas tradiciones se dice que el ángel acusador dejará de existir al final de los tiempos. Y eso se interpreta de dos maneras. Es que desaparece porque su función ya no es necesaria, como así hay muchas tradiciones que dicen que hay ángeles que solo sirven una vez en la vida y es nacen para la misión que se les encomendó y mueren, pero hay otros que son perpetuos, que duran, y hay otros que son incluso que han existido desde la antigüedad, antes de la creación del mundo. Pero otros lo interpretan como que la entidad del Satán, como ya no va a haber tentación, él deja su papel y en ese sentido muere, igual que muere la idolatría, no porque muera la idólatra como persona, sino porque ya va a ser innecesaria, porque la gente no va a acudir a eso. Entonces, de la misma manera se dice que el Satán desaparece al cabo de los siglos. Yuki dice, es muy interesante el tema porque amplía el concepto tan erróneo que se tiene sobre los nombres que se le han atribuido al diablo a partir de las creencias que se han inculcado. Sí, efectos. O sea, el problema es que no asumimos eso y no vemos que todas las tradiciones la tienen, ¿no? Por ejemplo, Mara, en el papel que juega Mara en el budismo, que primero termina tentando a Buda y luego termina volviéndose a favor de él. Y se me olvidó comentar en el caso de Ashmedai, que estaba comentando la historia de Salomón. Ashmedai mismo cuenta la tradición que es un gran observante de la Torá, por ejemplo, y es un demonio. ¿Pero por qué? Porque él reconoce el poder de Dios y reconoce esos aspectos, nada más que reconoce también cuál es su naturaleza. Lo mismo que es el papel que juega la entidad llamada Yamaraj o Yama en el mundo indostánico, que es el encargado del inframundo en el hinduismo, pero a la vez es un gran devoto de Vishnu, porque él cumple ese papel. Ahora, lo que iba a explicar es que la diferencia del lago de fuego es que no la maneja el Satán en el mundo judío, sino que es un ángel que se encarga especialmente para eso. Decir que es diferente y es el que castiga a los demonios o a las entidades en ese lago de fuego.
Que, ojo, que dices tú aquí es algo como el purgatorio, no tanto como el purgatorio, porque también es un proceso, de acuerdo como lo narra la tradición, doloroso y difícil, pero no es eterno, ¿ya? Y tiene el fin de purificar a la persona, o a la entidad consciente en este caso, de todas las suciedades que ha ido tomando al cabo del tiempo. Bueno, en fin, podía seguir hablando del papel que juegan en las tradiciones egipcias, de lo que pasó en Roma con Pan, lo que se cuenta en algunos pasajes bien interesantes del mismo Tanaj que no he comentado, lo que se cuenta también en las tradiciones mesoamericanas, y el papel que juegan todo eso, pero eso es tan grande, por eso es uno de los temas más interesantes que uno puede explorar. Hay libros, hay cantidad de libros donde ustedes pueden estudiar eso, son fabulosos. Yo tengo 4 de ellos que sobre la historia y el origen de la figura del diablo, y bueno, eso es básicamente. Ya el tiempo se me fue, sé que las preguntas han estado muy interesantes y variadas. No, digamos, dejé mucho del contenido por fuera, lo cual no me molesta para nada, porque pues sus preguntas están por delante de lo que yo podría en este caso presentar, pero hay mucho que decir todavía de este personaje. El punto es, y para concluir, no es cuestión de temerle, no es cuestión de tener miedo sobre esa la figura, sino conocer de qué se trata, qué nos indican esas narrativas, qué nos pueden expresar y ayudar a comprender de cómo nosotros hemos pensado y hemos asumido el mal, y qué podemos hacer con él, cuáles son nuestras estrategias frente a eso, y sobre todo cómo podemos nosotros aprender de esas condiciones adversas y superarlas. Y por supuesto, mientras tengamos ciertas falencias, mientras tengamos ciertas condiciones que todavía sigan siendo erráticas, difíciles, deplorables, incluso en el ámbito social, pues seguirá existiendo el Satán, seguirá existiendo el adversario, aquello a lo cual nos tenemos que oponer y que tenemos que superar. Y que esto sea más bien pruebas que objeciones a la existencia. En estos días me preguntaba, que es una pregunta muy común, y yo sé que la hizo más por lo que ve él en YouTube que por él mismo. Me preguntaba mi hijo, pero ¿qué hizo Dios frente al holocausto? ¿Por qué Dios no impidió que el holocausto se diera? Y yo le digo, porque pues le explico mucho sobre el holocausto, sobre la Shoah, y le digo, la pregunta no es qué Dios hizo allí, porque han habido muchos momentos de la historia donde cosas desastrosas nos han pasado. La pregunta es por qué los seres humanos no lo impedimos y por qué no hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Ya? Ese es el punto. Entonces no es si está o no el Satán, sino que cuando la adversidad se me presente, yo cómo estoy para el otro. Cuando las dificultades se aparezcan y la naturaleza presente su ira, cosa que pasa, yo dónde estoy para favorecer a esas otras personas. Entonces no es dónde está Dios, sino dónde estoy yo en esos momentos en el que Dios debería estar. Un rabino que le aprendí hace muchos años decía, mire, cuando alguien necesita ayuda, uno debe ser ateo. El ateísmo sirve para eso. Cuando alguien necesita ayuda, Dios no existe. Estoy yo, y por eso Dios me manda a la persona. Me manda a la persona para uno no salir diciéndole, ay, que Dios te ayude. No, estoy yo que te puedo ayudar. Para eso está uno. Bueno, es más, ya se me vuelve una plática moral y ética, y más es contar un poco la historia sobre el diablo, pues, pero que nos lleva a esto, sobre el oponente, sobre el que nos acusa. Que no tengamos acusadores, que nuestros hechos hablen bien de nosotros. Muchas gracias a todos, espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana en otro jueves temático de Paulo y sus Mundos.